Buenas tardes, mi nombre es Lucio y junto con Lucas preparamos la clase integradora de virología sobre enfermedades que comprometen al sistema nervioso central. Con respecto a los objetivos, nos proponemos repasar las vías de ingreso de los virus al sistema nervioso central, enumerando las principales manifestaciones que pueden dar a este nivel. Tomaremos como modelos a los virus herpes simplex, rabia y HIV para profundizar en su neuropatogenia. Esto no significa que otros agentes virales también sean relevantes a este nivel, pero por motivos de extensión nos limitaremos a estos tres. Finalmente, introduciremos los principios del diagnóstico y del tratamiento de estas afecciones, que será retomado con más extensión en Microbiología 2. Para comenzar, tenemos a la izquierda una lista de virus asociados a su puerta de ingreso al sistema nervioso central y también las células que son susceptibles a la infección para mediar dicho ingreso. Y a la derecha, un esquema con las principales vías de ingreso. Por ejemplo, la vía olfatoria, en la cual involucra la infección del bulbo olfatorio, como en el caso del SARS-CoV-2. Una vía más a nivel periférico por transporte axonal retrógrado, como ocurre con los virus rabia, herpes simplex, poliovirus. Una vía de ingreso a través de la barrera hematoencefálica, que puede ocurrir de tres maneras: por un traspaso interendotelial, una infección de las células endoteliales, o incluso el mecanismo de caballo de Troya, que consiste en la infección de una célula del sistema inmune y su posterior traspaso a través de las uniones interendoteliales, como ocurre por ejemplo en el caso del virus HIV u otros enterovirus como el Coxsackie-virus. Y finalmente, una vía que también es adoptada por algunos arbovirus y enterovirus es la vía hematocefalorraquídea, que es la barrera que se interpone entre los capilares del plexo coroideo y el líquido cefalorraquídeo, en la que también se pueden mediar los mismos tres mecanismos que vimos para la barrera hematoencefálica. Centrándonos a nivel de la barrera hematoencefálica, en esta diapositiva vamos a ver cómo la neuroinfección altera la fisiología normal a este nivel. Por un lado, se genera la apoptosis neuronal, pero también se estimula la liberación de mediadores inflamatorios, tanto citoquinas como quimiosinas, por parte de la oligodendroglía, de la microglía y de la misma barrera hematoencefálica, que tienen como consecuencia dos principales hechos. Uno es la disrupción de la barrera hematoencefálica, al disminuir, entre otras acciones, la expresión de las proteínas que integran las uniones estrechas a nivel interendotelial, lo que altera la permeabilidad selectiva normal de esta barrera. Y por otro lado, reclutan más células del sistema inmune. Entonces estamos viendo cómo la neuroinfección, que provoca inflamación, es fundamental para entender la patogenia de las infecciones virales y también comprender que es un mecanismo de perpetuación del daño. ¿Cómo se traducen estos mecanismos neuropatogénicos en el cuadro clínico de un paciente que padece una infección viral en el sistema nervioso central? En esta diapositiva vemos que los cuadros clínicos son diversos, y a su vez estos no son específicos de un agente viral en particular. Esto significa que un mismo agente podría dar diversas manifestaciones. Igualmente, en esta diapositiva reunimos las principales manifestaciones, así como también los agentes virales que están más frecuentemente asociados. Por ejemplo, en el caso de la meningitis, los enterovirus y el herpes simplex de tipo 2 son los principales agentes asociados a la misma, así como también algunos arbovirus, como es el caso del virus Zika. Con respecto a la encefalitis, son frecuentes el herpes simplex de tipo 1 y el virus varicela zoster. En las alteraciones de la médula espinal, podemos nombrar a los enterovirus, como por ejemplo el virus polio, al HTLV1, un retrovirus responsable de la paraparesia espástica tropical, y otros de la familia herpes viridae. Estos mismos también participan en la patogenia de la parálisis facial, así como también el SARS-CoV-2.
Con respecto a la retinitis, el citomegalovirus es un agente muy importante, especialmente asociado a inmunocompromiso. Con respecto a otras manifestaciones, podemos nombrar la inflamación de otros órganos, como puede ser una cerebelitis, o el compromiso del sistema nervioso periférico, que en este caso se escapa a los objetivos de la presentación, pero que igualmente tiene mucha relevancia médica. O también alteraciones de la esfera cognitiva que pueden darse en el curso de ciertas infecciones o como síndromes postinfecciosos. Centrándonos un momento en los cuadros clínicos de meningitis y encefalitis, estos se caracterizan por alteraciones del sensorio, anomalías motoras, entre otros signos y síntomas. Estos a su vez son variables de acuerdo al agente que las produce y del hospedero que las padece. En el caso del hospedero, no va a ser la misma manifestación clínica según se trate de un inmunocompetente o de un inmunocomprometido, así como también va a variar de acuerdo al grupo etario. En los extremos de la vida, tanto en los adultos mayores como en los recién nacidos, los cuadros clínicos son generalmente menos floridos. Y con respecto a los agentes, podemos nombrar y hacer una comparación entre una meningitis viral y otra bacteriana. En el caso de las etiologías bacterianas, el comienzo del cuadro clínico suele ser más abrupto, más sintomático y con más fiebre, distinto a una meningitis de etiología viral que suele adoptar un curso más subagudo y con menos fiebre. Tengamos presente que estos datos son orientativos y no diagnósticos de la etiología. Adentrándonos en la descripción de los 3 modelos virales que elegimos, prestemos atención primero a esta nota periodística del New York Times que data de 1970. Se trata de un brote de meningitis ocurrido en el Bronx en niños, en el cual se asoció como posible fuente de infección la contaminación de aguas de alcantarilla. Estamos hablando de un brote causado por enterovirus. Recordemos que los mismos se transmiten por vía fecal-oral y que presentan además un comportamiento estacional, es decir, con mayor frecuencia durante el verano. Esta transmisión en brotes contrasta claramente con lo que vamos a ver a continuación. Comenzando con los herpes simplex, vemos como el de tipo 1 es el principal agente de encefalitis no epidémicas en inmunocompetentes. 67% de la población mundial menor de 50 años tiene infección por herpes simplex de tipo 1. Se estima que la incidencia de la encefalitis herpética es de un caso cada 250.000 habitantes. En esta resonancia magnética que tenemos a la derecha, vemos un compromiso del lóbulo temporal izquierdo en un paciente que padece este tipo de encefalitis. La patogenia de esta entidad sigue siendo en parte desconocida. Esta se produce en un 70% de los casos como resultado de la reactivación y un 30% por primoinfección. En este último caso es más frecuente que se dé en la adolescencia o en la infancia. Con respecto a la llegada del virus al parénquima cerebral, se proponen las siguientes teorías. En la primoinfección podría ser a partir de una infección orofaringia con transporte por nervio trigémino u olfatorio, o también por diseminación hematógena. Con respecto a la reactivación, que dijimos que era en la mayoría de los casos, se propone una diseminación a partir del ganglio trigeminal. Además, se encontró en autopsias genoma de herpes simplex de tipo 1 en neuronas del cerebro, sugiriendo también una reactivación desde el mismo parénquima. Histológicamente, se caracteriza por necrosis que involucra todos los tipos celulares: neuronas, astrocitos, oligodendrocitos con áreas de infiltrado mononuclear. La respuesta inmune ante la presencia del virus se propone como uno de los principales mecanismos responsables de la encefalitis necrotizante por herpes simplex. Es importante tener presente que aún tratada esta entidad, supone un gran porcentaje de mortalidad. Recordemos entonces que el ingreso del virus herpes simplex al sistema nervioso central se da por vía axonal retrógrada y que el contagio se da por contacto con piel o mucosas o mismo por fomites. Luego de haberse producido la infección productiva a nivel epitelial, se transporta por vía axonal retrógrada hacia el ganglio sensitivo anexo a dicho axón. Recordemos que a nivel neuronal se establece la latencia, ya que BP16 no puede ingresar al núcleo para dar comienzo a la transcripción secuencial de genes característica de la familia Herpes viridae.
Eventualmente, por distintos mecanismos, sean la luz solar, el estrés o cambios hormonales como se dan en la menstruación, se producirá la reactivación viral con la consiguiente transporte axonal anterógrado, alcanzando el epitelio nuevamente y generando la infección productiva. A pesar de que estemos enfatizando en el herpes simplex, en este recuadro vemos que otros agentes pertenecientes a la familia de herpes viridae también se asocian a la patología en el sistema nervioso central. Por ejemplo, podemos nombrar al virus varicela zoster, asociado a cuadros de meningitis o encefalitis, o el citomegalovirus, como dijimos previamente, a cuadros de retinitis. Continuando con el virus rabia, traemos esta noticia en la cual una mujer, en el año 2022, fallece al ser infectada por dicho virus. La mujer habría sido mordida por un gato callejero y el Ministerio de Salud realizó un operativo de control y de testeo entre los animales de la zona. Entonces recordemos que la infección por virus rabia es de notificación obligatoria y que es una zoonosis. Por eso la importancia en la próxima diapositiva de reconocer aquellos reservorios más prevalentes según la región. En el caso de Argentina, aquí vemos que entre los años 2002 y 2005 tuvimos elevados casos de rabia en los perros, para luego ir disminuyendo con el paso de los años. Y en este otro gráfico lo que vemos es que entre los años 2012 y 2017 los casos de rabia animal estuvieron representados principalmente por murciélagos y por el ganado bovino. Tengamos presente que la transmisión se establece en base a ciclos urbanos y ciclos silvestres y que están comunicados ambos en nuestro país principalmente por el ganado vacuno. Es una enfermedad inmunoprevenible, por lo tanto el control de los reservorios y de aquellas personas que estén en alto riesgo de exponerse al virus es siempre mandatorio. Con respecto a la distribución mundial, vemos que esta es bastante amplia, con algunas regiones que habría cierto subregistro, representada en color grisáceo. Y acá tenemos algunas estadísticas en las cuales 60.000 personas al año mueren a nivel mundial, 24.000 ocurren en África y 30.000 en Asia. Por lo tanto, estas dos regiones, estos dos continentes, son los que más muertes se llevan por este virus. El virus rabia ingresa al sistema nervioso central a través de los nervios periféricos. En este gráfico observamos a una persona siendo mordida por un animal rabioso a nivel de la pierna. Y en la amplificación observamos la unión neuromuscular, integrada por el axón con su especialización terminal y las fibras musculares. El virus rabia puede replicar localmente en estas estructuras, es decir, en los miocitos o en las células de Schwann, y posteriormente acceder por vía axonal retrógrada hacia estructuras superiores, llegando finalmente al encéfalo, generando complicaciones muy serias que veremos brevemente. Cuanto más cerca del sistema nervioso central sea la inoculación viral, mayor urgencia reviste la inmunoprofilaxis pasiva. Esta actúa a nivel de la placa neuromuscular. Una vez intraneuronal, no es posible detener el avance del virus. Las dos principales manifestaciones clínicas son la forma encefalítica, que es la mayoritaria y la que más vamos a prestar atención, y la forma paralítica. Aquí vemos los estadios de la infección por virus rabia, en el cual tenemos una incubación con promedio de 20 a 60 días, que depende justamente del sitio donde se inoculó. Un periodo prodrómico, caracterizado por un cuadro pseudogripal de 2 a 10 días luego de la exposición. Un síndrome neurológico agudo, 2-7 días luego de la fase prodrómica, caracterizado por salivación excesiva, vértigo, agitación, alucinaciones, letargo, entre otras. Y finalmente los estadios más complicados, como es el coma y la muerte. Esto nos demuestra la alta virulencia que tiene el virus rábico. En esta imagen vemos un preparado histológico de neuronas hipocampales en las cuales podemos observar en la amplificación cuerpos de inclusión. Estos son los corpúsculos de Negri, patognomónicos de la infección por virus rabia, los cuales están integrados por proteínas virales y celulares. Dentro de las virales, las proteínas N y P, y de las celulares,
el receptor Toll de tipo 3, así como también el ARN viral, que como sabemos es de polaridad negativa. Este efecto citopático representa un ejemplo de un mecanismo de evasión, donde las proteínas virales quedan ocultas por una cobertura que realiza el receptor Toll de tipo 3, evitando por lo tanto su reconocimiento. Además de ser un mecanismo de evasión y importante para la replicación del virus rabia, también puede usarse para diagnóstico, ya que la detección de estos cuerpos de inclusión son una técnica diagnóstica de rabia en animales. Adentrándonos en la neuropatogenia del virus de la inmunodeficiencia humana, vemos en esta diapositiva que la infección por dicho virus sigue siendo un problema de salud pública muy importante para la Argentina y también para el mundo. Se estiman que 140.000 personas tienen HIV para el año 2020 en la Argentina, así como también 17% desconoce su diagnóstico. En promedio se diagnostican 4.500 casos de HIV por año en la Argentina, y un 30% son diagnósticos tardíos. Esto es muy importante tenerlo presente, ya que en la instauración temprana de la terapéutica antirretroviral disminuye las complicaciones en el curso de la enfermedad, y también las complicaciones neurológicas, que es lo que estamos estudiando en este momento. Para estudiar la neuropatogénesis de HIV, la dividimos en directa e indirecta. Con respecto a la directa, son aquellas que implican un daño por efecto viral, como veremos a continuación. Y en la indirecta nos referimos a la neuroinflamación y a las infecciones oportunistas. Nos centraremos principalmente en los efectos directos y los de la inflamación, y sus repercusiones en el sistema nervioso central en pacientes con HIV, incluso bajo tratamiento. Con respecto a las infecciones oportunistas, las dejaremos de lado, ya que serán vistas con mayor profundidad en Microbiología 2. La puerta de ingreso al sistema nervioso central que utiliza HIV es la barrera hematoencefálica. En esta diapositiva que nos compartió el Dr. Quarleri, vemos los tres principales mecanismos que utiliza el virus HIV para realizar ese pasaje. Uno es a través de las uniones interendoteliales, otro es infectando a las mismas y posteriormente realizando el pasaje, y finalmente el mecanismo que vimos anteriormente sobre el caballo de Troya. Las células que son permisivas a la infección por HIV son los astrocitos y la microglía, no así la oligodendroglía ni tampoco las neuronas. Igualmente, el funcionamiento de estas últimas células también se verá comprometido por lo que sabemos de la fisiología normal de la función nerviosa. Recordemos que el virus HIV tiene tres genes estructurales, el GAG, el POL y el EM, así como otros reguladores y accesorios, que intervienen no solo en la replicación, sino que también en la patogenia, como vemos en esta diapositiva, en la cual, por ejemplo, TAT se asocia a neurodegeneración, al activar receptores NMDA, o al incrementar ciertos agentes neuropatogénicos, como es la indolamina 2,3-dioxigenasa, o mismo BPR altera la permeabilidad mitocondrial a nivel de las neuronas, o incluso proteínas de la envoltura como GP120 estimula ciertas vías neurotóxicas. Estos mecanismos que venimos viendo continúan en estudio, ya que se vinculan a una entidad conocida como desórdenes neurológicos asociados al HIV, HAND, que consiste en un espectro de alteraciones neurocognitivas y motoras asociadas a una probable replicación viral persistente por una dificultad en la llegada de las drogas antivirales al sistema nervioso central. Se clasifican a su vez en tres tipos, de mayor a menor compromiso: la demencia asociada al HIV, los desórdenes neurocognitivos leves y el compromiso neurocognitivo asintomático, siendo la demencia asociada a HIV la forma más grave de alteración neurocognitiva. En estos gráficos vemos cómo disminuyó la incidencia de este espectro de trastornos al instaurarse la terapéutica antirretroviral, limitándose principalmente a las formas más leves de estos trastornos. Hasta un 50% de los pacientes pueden desarrollarlas, aún bajo tratamiento. Además de la instauración temprana de la terapia antirretroviral, se continúan investigando distintos fármacos destinados a reducir la neuroinflamación, que también, como veremos brevemente, contribuyen a la neuropatogenia de HAND. Les dejamos en esta diapositiva
la amplia variedad de infecciones oportunistas que prevalecen en aquellos pacientes que tienen un inmunocompromiso severo, asociado a una ausencia o una mala adherencia al tratamiento antirretroviral o a un inicio tardío del mismo. Como decíamos previamente, se estudiará con profundidad en microbiología 2. Las consecuencias de las infecciones virales en el sistema nervioso central dependen también del momento de la vida en que se producen. Los invitamos a ver la clase de infecciones congénitas de las doctoras Turk y Antivero, donde se trata con profundidad esta temática. Para ir finalizando, brevemente introduciremos aspectos que hacen al diagnóstico del tratamiento de las patologías que estuvimos viendo, que posteriormente será profundizado en microbiología 2. Siempre primero hay que realizar un correcto interrogatorio, así como un completo examen físico, ya que ambos orientan al compromiso del sistema nervioso central. A su vez, las imágenes son información valiosa complementaria a los elementos anteriores. Uno de los estudios más utilizados para evaluar el compromiso del sistema nervioso central es la tomografía. Es conveniente tener estudios por imágenes previamente a realizar otros procedimientos, como por ejemplo la punción lumbar, ya que uno debería tener cuidado en casos donde haya lesiones ocupantes de espacio, ya que en estos casos quitar un volumen de líquido cefalorraquídeo podría llevar a la herniación cerebral. De igual manera, en la práctica se individualiza a cada paciente y se considera el riesgo-beneficio de dicha práctica. Pasemos a ver entonces cómo podemos hacer un diagnóstico virológico de los 3 modelos en los que hicimos énfasis, teniendo presente que el diagnóstico virológico puede ser directo si buscamos al agente o indirecto si lo que detectamos es la respuesta inmune generada ante el mismo. Con respecto a los herpes simplex, sabemos que el de tipo 1 está asociado a encefalitis y el de tipo 2 a meningitis. El compromiso de dichas estructuras centrales va a justificar que la muestra ideal a tomar para realizar el diagnóstico es de líquido cefalorraquídeo. En ella podemos estudiar los cambios físico-químicos que ocurren por la infección viral, como vemos en este recuadro, y también realizar métodos diagnósticos directos, como por ejemplo detectar el genoma del herpes simplex por PCR. Con respecto al compromiso nervioso por virus rabia, la muestra de líquido cefalorraquídeo también es de elección, donde vamos a poder observar cambios en el físico-químico que orientan hacia una etiología viral. Podemos hacer diagnósticos directos, detectando el genoma del virus rabia por RT-PCR, o también detectar la inmunoglobulina G por medio de ELISA, neutralización y otros métodos. Siguiendo con HIV, introduciremos el diagnóstico de Hand, que se hace en pacientes que ya fueron diagnosticados para el virus de la inmunodeficiencia humana. Es importante hacer un parate en este momento y tener presente que para nuestra formación como médicos es fundamental conocer primero el algoritmo de diagnóstico de la infección por virus HIV, así como también conocer que éste es capaz de generar otras manifestaciones en el sistema nervioso central distintas de Hand, como por ejemplo una meningitis. Siguiendo con este espectro de trastornos, aclaramos que el diagnóstico de Hand escapa a los objetivos de la presentación y de la materia, pero este es principalmente clínico. Se evalúan mediante test neurocognitivos distintas funciones superiores, como por ejemplo habilidades motoras, la memoria, la capacidad de abstracción, del lenguaje del paciente, y de esa manera se clasifica a los mismos en los 3 subtipos que vimos previamente. Se continúan investigando distintos marcadores que permitan identificar a aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollo de Hand, principalmente en muestras de plasma y de líquido cefalorraquídeo. Estos marcadores, como veremos a continuación, están vinculados principalmente con el rol que tiene la neuroinflamación durante la infección por HIV. En el plasma, cobra relevancia la determinación del genoma viral en monocitos, cuyo rol, como vimos previamente, no solo es importante en el transporte del virus al sistema nervioso central, por medio del mecanismo de caballo de Troya, sino también como potencial liberador de citoquinas proinflamatorias cuando se encuentra en un estado activado. Otros marcadores que podrían determinarse es el CD163 y el CD14. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, se pueden determinar marcadores de activación inmune, como lo es la interleuquina 6, la interleuquina 8 o mismo CCL2, así como también
otros marcadores de daño neuronal en el caso de la proteína ligera del neurofilamento, NFL, que se encuentra elevada en pacientes que padecen HAM. Por último, también se puede evaluar el compromiso nervioso por medio de neuroimágenes funcionales, que dan información de injuria neuronal por distintos métodos. Centrándonos en la prevención y el tratamiento, dentro de la familia Herpes viridae tenemos, para el virus varicela zoster, por calendario de vacunación nacional, una vacuna atenuada que se da a los 15 meses de vida, para la prevención de la varicela. Así como hay otras dosis, no por calendario, que pueden administrarse para prevenir el herpes zóster. Con respecto a los antivirales, podemos nombrar al aciclovir para el tratamiento de infecciones por herpes simplex, varicela zoster, así como también el ganciclovir, que tiene actividad además contra el citomegalovirus. En el caso de rabia, la inmunización activa está destinada principalmente para aquella población de alto riesgo de contraer la enfermedad, como lo son los veterinarios. Recordemos también que es obligatoria la vacunación antirrábica en los animales domésticos. Como vimos previamente cuando hablamos de rabia, poseemos también de inmunoprofilaxis pasiva, es decir, gamma globulina. Esta consiste en un purificado de anticuerpos que se prepara a partir de hemoderivados de individuos sanos inmunizados para la rabia. Como mencionamos previamente, la administración temprana es fundamental para evitar el ingreso del virus rabia al sistema nervioso central. Con respecto a HIV, todavía no fue posible lograr una vacunación eficaz. Hay varias líneas de investigación tratando de conseguirlo, siendo la alta variabilidad y diversidad de este virus una problemática central. Con respecto a la terapia antirretroviral, hablamos de que debe instalarse precozmente y que es fundamental para controlar la enfermedad, no así para erradicar el virus. También tenemos dos tipos principales de profilaxis. La posexposición, de un uso más extendido, en la cual dentro de las 72 horas de la exposición viral debe tomarse un esquema de antirretrovirales. Distinto a la preexposición, no disponible en nuestro país, que consiste en tomar los fármacos antes de exponerse al virus. Recordemos que esto no evita el contraer otras enfermedades de transmisión sexual, por lo que es fundamental la utilización de métodos de barrera. Para finalizar, veamos un pequeño anexo sobre una temática que nos pareció interesante. La limitada selectividad de muchos fármacos antitumorales conlleva muchos efectos adversos para el paciente que los consume. Esto llevó al desarrollo de tecnologías de terapia génica para intentar mejorar dicha limitación. Vamos a hablar ahora brevemente de la terapia de activación enzimática de profármacos, es decir, la utilización de fármacos que para que cumplan su rol antitumoral, primero deben ser activados en aquellas células malignas en las que se busca que ejerzan su efecto citotóxico, es decir, es una citotoxicidad mucho más selectiva en la que evitaríamos los efectos adversos de los clásicos antineoplásicos. Como ustedes saben, el virus herpes simplex es un virus ADN envuelto que interactúa mediante glucoproteínas con receptores celulares. Luego de producirse la función de membranas, se libera la nucleocápside que se dirige hacia el núcleo, iniciando así la transcripción de los genes inmediatamente tempranos y posteriormente los tardíos. Luego finalmente es ensamblado y sale por lisis celular, si estamos hablando por ejemplo de una célula epitelial. Y hacia abajo, en color rojo, vemos un grupo de fármacos, dentro de los cuales se encuentra el ganciclovir y el aciclovir, que inhiben la replicación del ADN viral a nivel nuclear. A pesar de ciertas diferencias, este grupo de fármacos son fosforilados por la timidilato quinasa viral, y posteriormente este monofosfato es convertido en un trifosfato por quinasas celulares. Este derivado trifosfatado es incorporado en el ADN viral por la polimerasa viral, interrumpiendo la elongación de la cadena al carecer de una ribosa que es necesaria para continuar con la elongación. De esta manera, vemos que estos fármacos son muy selectivos, ya que actúan únicamente en las células donde está la timidina quinasa viral, o sea, en las células que están infectadas por el virus herpes simplex. Teniendo en cuenta estos principios, se desarrolló el sistema herpes simplex timidina quinasa ganciclovir, que es una de las terapias génicas antitumorales mediadas por profármacos. Usando como un vector un adenovirus,
se inocula la timidina quinasa del herpes simplex en las células tumorales. Posteriormente, se administra sistémicamente el ganciclovir, que induce la apoptosis selectiva en las células que expresan el gen de la timidina quinasa al interferir con la síntesis del ADN luego de sufrir las 3 fosforilaciones que comentábamos previamente. Este sistema fue probado en ensayos clínicos de varios tumores y en la bibliografía les dejamos uno sobre el tratamiento de gliomas de alto grado en el sistema nervioso central. De esta manera, vemos cómo el empleo de los conocimientos en virología podría ser la base de ciertos tratamientos en un futuro no muy lejano. Como conclusiones, vimos que el compromiso del sistema nervioso central requiere un diagnóstico y tratamiento precoz. Así como el herpes simplex de tipo 1 es el agente más frecuente productor de encefalitis no epidémicas en inmunocompetentes. A pesar de ser poco frecuente en nuestro medio, la infección por virus rabia conlleva una alta mortalidad. Y por último, la neuropatogénesis del virus HIV está dada tanto por mecanismos directos como indirectos. Les dejamos la bibliografía que utilizamos para realizar la presentación y cualquier cosa estamos en contacto.